el nombre de Jesús, en este momento, hoy ponemos en tus manos cada palabra, Señor, que sale de mi boca. Que sea tu Santo Espíritu dirigiendo cada cosa, Señor, que hay aquí en nuestro corazón. Por eso te adoramos, Señor, y te bendecimos en todas las cosas. Amén y amén. Lucas capítulo 24, versículos 36 hasta el 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. En los evangelios podemos ver los 4 retratos hablados de Cristo. Mateo nos muestra al rey. Marcos nos muestra al siervo. Juan nos muestra al Dios hecho carne. Y Lucas nos muestra al hombre. Es interesante pensar que Jesús es completamente humano. Él mismo lo dijo a sus discípulos: un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Cómo se imagina usted a Jesús? No sé cómo lo imaginas tú, pero aquí dice en su palabra que tenía carne y huesos. Nos atrevemos a decir que también tenía intestinos, ¿verdad? Nos atrevemos a decir que le dio hambre. ¿Se atreven ustedes a pensar esto? Nos atrevemos a decir que tenía corazón y esófago. Y también tenía costillas. Nos atrevemos a decir que tenía sangre que estaba corriendo por sus venas. Dice que de gozo no lo creían y estaban maravillados. Y les dijo: ¿tenéis algo de comer? Así que también tenía dientes, y tenía boca, y garganta, y estómago, porque ¿de dónde iba a caer esa comida? Tenía todo lo que tiene un ser humano. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Vamos a Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 3. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es necesario entender que Jesús vino en carne. Hay varios puntos que quiero compartir con ustedes. El primero es este: Jesús no es un fantasma, es tan humano como yo. Este es el primero de los puntos que quiero compartir. En Cristo, hermano, se mezcla lo humano y lo divino de una manera extraña y muy interesante. En su nacimiento se mezcló lo humano y lo divino, porque resulta que en el útero de María se hizo una química muy especial. Lo humano y lo divino se mezclaron. María fue el recipiente, pero ella no tuvo ningún marido,
sino que el Señor mismo puso en ella la simiente. Por lo tanto, ahí se mezcló lo humano y lo divino en él. Lo interesante es que cuando resucita, en ningún momento pierde su humanidad. Y aunque está revestido de una nueva gloria, se muestra completamente humano a sus discípulos. Si vamos a Lucas, en el capítulo 24, pero un poco antes, Lucas capítulo 24, versículos 13 hasta el 31. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaba y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? El único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. O sea, ya habían perdido esa esperanza, ¿verdad? Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. De repente dijo, no, nos vemos entonces, yo voy más adelante. Mas ellos le obligaron, a lo mejor le insistieron, le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Tremenda palabra. Ahora se mueve en una dimensión diferente y confusa. Se aparece y se desaparece. Atraviesa las paredes y al mismo tiempo come con los discípulos. Se le aparece a los discípulos y de un momento como que se desaparece. Lo ven y de pronto no lo ven. Camina con los discípulos en el camino de Maús y no lo conocen. Y de momento prepara el pan. Y cuando lo descubren, se desaparece ante sus ojos y aparece en otro lugar. A Cristo le interesaba que los discípulos supieran que Él no era simplemente un espíritu divagando por ahí. ¿Cómo te imaginas a Jesús allá sentado a la diestra del Padre?
Quizá no sabemos cómo Él era antes de bajar, pero sabemos cómo Él es ahora, después de subir. El que se comió ese pedazo de pan y ese pez fue el que subió arriba y el que vendrá otra vez. Él no se quitó el disfraz de humano, como hay por ahí un video, y lo dejó ahí, no. Él mismo que se mostró a los discípulos es el mismo que subió al cielo y es el mismo que vendrá otra vez, tal como es, con su carne y hueso. El que viene de regreso a la tierra no es un fantasma tampoco. Vamos a Juan en el capítulo 11, Juan capítulo 11, versículos del 32 hasta el 36. Juan capítulo 11, 32 al 36. Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esa era María, la hermana de Lázaro. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y algunos que les gusta espiritualizar demasiado a Cristo, dicen que Jesús no pudo haber llorado porque, porque Él es Dios. Entonces se ponen a decir, a crear teoría donde dice que Jesús lloró no fue por Lázaro, sino por la incredulidad de la gente. Sin embargo, aquí claramente nos dice el versículo 33 que se estremeció en espíritu y se conmovió. Y también vemos la reacción de la gente cuando dijo, mirad cuánto le amaba. ¿Por qué? Porque lo vieron llorando. Quiere decir que si lo vieron llorando, no fue una lagrimita nada más. Jesús lloró quizás amargamente por su amigo de la infancia, Lázaro. Segundo punto que quiero compartir con ustedes es, si es tan humano como yo, entonces puedo acercarme a Él. Al no entender la humanidad de Jesús, el mundo se ha tenido que inventar a María como esa madre o esa intermediaria humana, porque el ser humano siempre está como necesitando algo con lo cual identificarse, tocar, ver, sentir. Por eso es que hacen estatuas de yeso. Cristo es humano y divino, y esto no es ilógico, esto no se escapa de la razón. Es un cuerpo glorificado, es Dios, pero es también humanidad en el cielo y viene otra vez. Él conoce tus debilidades. ¿Por qué? Porque Él es tan humano como tú, ¿verdad? Él conoce tus luchas, Él conoce tus afanes, Él conoce tus dolores y puedes hablar con Él porque eres tan humano como Él. Es nuestro intermediario humano y divino a la vez. Un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nosotros porque no solo sabe lo que sentimos, sino que también lo ha experimentado en carne propia. Al comprender tu dolor y tu tristeza. Él es tu hermano mayor, Él es tu amigo, Él es tu consejero más fiel, más confiable. Es tan importante que nosotros enfoquemos ese momento en que Jesús le dice, miren, yo no soy un espíritu, yo tengo carne y huesos. Y si no me creen,
búsquenme unas arepitas con mantequilla y queso, a ver si no me las voy a comer de una vez. Un espíritu no hace eso. Él comió, masticó como cualquiera de nosotros. Pastor, un día le podré estrechar la mano a Cristo en el cielo. Por supuesto que sí. Yo no sé si vamos a ver al Padre, pero a Cristo estoy seguro que sí. Señor, cuánto había querido conocerte, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. ¿Ah? Primera de Corintios capítulo 15. Esto es totalmente bíblico. Dice la palabra de Dios también, antes de leer esto, que el Señor Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos y es el primogénito de entre los muertos, es decir, el primero en resucitar. Y así como Él, todos resucitaremos. ¿Cómo, pastor? De la misma manera, en carne y hueso, con cuerpos transformados y glorificados. Pero dirá alguno, ¿resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una, una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Que siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Que siembra en deshonra, resucita en gloria. Que siembra en debilidad, resucitará en poder. Que siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y recalca, porque hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Número 3, tercer punto que quiero compartir con ustedes es, Él quiere que yo sea tan humano como Él. Porque a veces parece que algunos creyentes son más espirituales que Cristo. En verdad, no era la primera vez que los discípulos confundían a Jesús con un fantasma. No era la primera vez. Porque el Señor, mire, ¿por qué será que se toma tanta molestia en probarles a los discípulos que Él es tan humano como ellos? Marcos 6, 45 al 52. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Tremendo. La cuarta vigilia de la noche es, la primera vigilia es de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia es de 9 de la noche a 12 de la noche. La tercera vigilia es de 12 de la noche a 3 de la mañana y la cuarta vigilia de la noche es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces ellos estaban en la cuarta vigilia de la noche. Esto sucede entre 3 y 6 de la mañana. ¿Verdad?
Dice el versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Él les dijo, tened ánimo, yo soy. Lo mismo que dice cuando resucita. Yo mismo soy, del griego ego eimi. Significa yo mismo soy. Es decir, las mismas palabras fueron las que le dijo a ellos desde el agua. No se asusten, yo no soy un fantasma, yo mismo soy. Diríamos los surianos, diríamos, soy yo, soy yo, soy yo. Nos íbamos en la selva, estábamos todos caminando, cansados, en total, absoluto silencio, 1 hora en silencio. Y de repente alguien dice, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Para que los demás no se asustaran, ¿me entienden? Así estarían los discípulos en la barca, ¿verdad? Igualmente cuando uno está en la casa, que uno vive con alguien que es hipertenso o que no se puede asustar y se levanta en la madrugada y hace ruido y de repente dice, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Bueno, para que no se asuste, ¿no? Soy yo, ¿verdad? Eso era lo que el Señor le dijo. Ego eimi, soy yo, no se asusten. Yo mismo soy, ¿verdad? Estaban asustados, yo mismo soy. El Señor siempre estaba diciendo eso, yo soy. Muchas veces lo dijo, ¿verdad? Cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, ese yo soy, lo repetía mucho. Cuando ven a Jesús caminando sobre las aguas, ellos dicen, nadie puede hacer esto, a menos que sea un fantasma, camina sobre el agua, imagínense. Él les dice, miren, toquen mis manos, toquen mi cuerpo, miren, miren mis pies, miren que ahí están las marcas de la herida. Si yo fuera un fantasma, ya no estarían allí, pero no, todavía tengo la cicatriz, las heridas de la crucifixión. Cuando a una persona le meten un clavo de quizá un cuarto de pulgada de ancho, de grueso, hasta que le pasara los tendones y los huesos, como se hacía, ¿tú crees que en 3 días o 4 días se borraría completamente esa cicatriz? Esa cicatriz de Jesús todavía estaba allí. Cuando nos hacemos una cortadita pequeña, a veces nos queda la marca durante años. Tengo una por aquí, que me corté haciendo un carrito de arena. Le metíamos arena a los potes así de leche, me corté, ¡pac! Y entonces me quedó la marca. ¿Cuánto más allí en la cruz que le metieron unos clavos a Jesús? Algunos dicen que cuando le clavaron las manos, no era en la mano como pensamos, porque el cuerpo se hubiera desgarrado, sino que el clavo probablemente era en la muñeca y tenía que ser un clavo fuerte y largo para que pudiera romper los huesos y que traspasara también la madera. Imagínese usted esa cicatriz. El hecho de que Jesús les probara a los discípulos que él era un hombre de carne y hueso nos enseña varias cosas. Y aquí viene una gran enseñanza. ¿Ok? Los cristianos tenemos que ser realistas, con los pies sobre la tierra, no con una espiritualidad barata como los fariseos, no como santurrones que se creen superiores y que no quieren pisar el suelo, sino que Dios quiere hombres y mujeres de carne y hueso, hombres y mujeres con sensibilidad humana, hombres y mujeres que saben dolerse del dolor de otros, que no vivan una vida con una espiritualidad falsa y barata. No, eso no es lo que Dios quiere, que usen
desodorante, que huelan a sudor de vez en cuando, que coman carne y pollo, gente que sepa ayunar y orar, pero también que sienta el dolor de la gente que necesita, que sepan servir, que se metan los pies al barro para ayudar a la gente que lo necesita. El Señor lo que quiere en su obra, en su trabajo, es gente de carne y hueso. Dios necesita hombres y mujeres de carne y hueso, que sean santos, sí, que busquen la voluntad de Dios en sus vidas, sí, pero también que la gente allá afuera pueda reconocerlos. Esta es una persona como yo, tiene sus luchas, tiene sus debilidades, tiene sus defectos, pero está viviendo una vida que glorifica a Dios. Esa es la gente que Dios quiere. Que cuando las personas vengan a nuestra iglesia, vean gente que no vive una vida con una espiritualidad falsa y barata, que tiene una vida común y corriente más bien, pero que honra a Dios cada día, gente que se ríe, gente que comparte, gente que sabe dar un estrechón de mano, gente que sabe ser un buen amigo, una persona que no traiciona a la gente que ama. En el cielo vamos a reír, dijo Martín Lutero, y en el cielo no se puede reír. Yo no quiero ir allá. La gente que va llegando a nuestra congregación va a encontrarse con una iglesia que está llena de seres humanos. Ustedes que van llegando, Víctor, ¿no? Lacey, ¿no? Lady. Gente que van llegando, otros que no le conozco el nombre. Van a conseguirse con una iglesia que está llena de seres humanos, que de hecho de vez en cuando tienen roces, pero que también se reconcilian de vez en cuando. Gente imperfecta, gente que reconoce sus debilidades, gente que sabe amar y soportar a los otros a pesar de sus defectos, gente que sabe soportar a sus hermanos porque sabe que no son fáciles, gente de carne y hueso hay aquí, gente de verdad, gente que tiene errores, pero que busca a Dios con todo el corazón. Esa es la iglesia, hermano. Usted no va a conseguir iglesia perfecta en ningún lado. Iglesia está compuesta por seres humanos que son imperfectos, que tienen errores, pero que con todo su corazón quieren buscar a Dios. Gente que está arrepentida y gente que busca a Cristo con todo su corazón a pesar de los defectos que tienen. Eso es la iglesia. Número 4, lo último que le quiero compartir es que ser humano representa ser sensible a la necesidad. Y Jesús es tan humano como nosotros. Y nosotros tenemos que ser tan humanos como Él. Entonces, ¿qué significa ser humano? Sí, significa ser sensible a la necesidad. ¿Qué queremos en la iglesia? ¿Qué quiere Dios de la iglesia? Queremos gente real. Si tú le dices a alguien, mira, pellízcame a ver, cuando tú te dan algo muy bueno, muy grande, y tú dices, wow, no lo puedo creer, pellízcame a ver. Si estoy recibiendo esto en carne y hueso, o es un sueño. Hermano, no es un sueño. Estamos aquí. Somos la iglesia de Cristo y somos de carne y hueso. Amén. Eso es. Somos la iglesia de Cristo. Queremos gente real, gente verdadera. Y eso es lo que Cristo quiso decir. Denme un pedazo de pan y un pedazo de pescado. Yo les voy a probar a ustedes que soy un hombre de carne y hueso. Soy un hombre que ama, que siente, que soporta, que se interesa por la necesidad de otros. Y así quiero que sean ustedes también. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Necesitamos gente que, como los cirujanos, como los médicos, puedan ver los intestinos esplayados y los malos olores y puedan decir, vamos a ponernos los guantes para curarle las heridas a esta gente con el poder del Evangelio de Cristo. Así es cuando tú evangelizas a alguien. Así es cuando tú llegas al corazón de alguien con el Evangelio de Cristo. Te cuesta, sí. Caminas de noche, sí. Te metes en los barrios, sí. Caminas, luchas,
trabaja, pero hermoso ver que un bebé va llegando a los pies de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si al lado tuyo se sienta una persona que no parece, no huele, no habla como evangélico, abrázala. Y cuando se te dé la oportunidad, muéstrale a Cristo. Pero no te pongas a mirarlo como si fuera una cosa rara. No lo espantes con tu mirada. Los que hacen ir a la gente de la iglesia no son de Dios, son del diablo los que hacen ir a otros hermanos. Están trabajando para el diablo, porque lo que suman y lo que multiplican son de Dios, y lo que restan y dividen son del diablo. Los que hacen ir a la gente. Y vamos a trabajar en los hogares, con los grupos de amor en acción. Está bien, vamos a trabajar, pero no se olvide que allá vamos a encontrar gente con problemas. No es mantequilla lo que vamos a conseguir en la comunidad, ¿saben? Son gente con problemas, gente que no es fácil, gente que tiene vicios, que no andan derechitos y cuadraditos como a nosotros nos gusta. Vamos a encontrar gente que están todos espaletados. Así es, gente que tiene vicios, gente que no será fácil soportarlos. Solo hay un solo requisito: tener un corazón arrepentido. Se trata de querer cambiar. Aquí no hay nadie obligado, hermano. Aquí no obligamos a nadie. Aquí solo hace falta una sola palabrita: querer. Si usted no quiere estar aquí, usted está perdiendo su tiempo. Porque aquí solamente están los que quieren estar. ¿Usted me está entendiendo? A usted le han obligado allí, le han cerrado la puerta si se quiere ir. Le han cerrado la puerta. No, aquí el que se quiere ir se puede ir. A nadie se obliga a estar aquí. ¿Pero por qué usted está aquí? Por una sola razón: porque usted quiere estar aquí. Y es lo único que hace falta para buscar a Dios: querer. De repente vengo todo espaletado, de repente vengo con mis mañas, con mis vicios, con mis cosas. Está bien, hay que ponernos delante de Dios para que nos cambie. Pero hay una cosa, un fuego que tienes que tener dentro y que todo cristiano debe tener. Y el que no lo tiene todavía no es de Cristo. Se llama querer, querer. Todos tenemos que querer. Y el que no quiere, que revise su vida, porque probablemente en ese corazón no ha pasado nada. El que quiere, no hay que estarlo empujando. Esta iglesia debe estar abierta al alcohólico, al homosexual, al adúltero, al drogadicto, al endeudado, al afligido, al amargado. Solo hace falta que esa gente que viene así, solo hace falta querer y nada más querer. Ellos necesitan querer cambiar. Solo eso. Lucas capítulo 4, seguimos en Lucas capítulo 4, versículos 16 hasta el 19. Lucas capítulo 4, versículos 16 a 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermano, cuando llegamos a las casas, a esa casa no va a llegar gente fácil. Van a llegar los pobres, como dice aquí. Van a llegar los quebrantados de corazón. Los oprimidos van a llegar también a tu grupo de amor en acción. Van a llegar los ciegos del alma. Van a llegar los enfermos del alma. Van a llegar los que están cautivos de su mal genio. Van a llegar los que están cautivos en su droga. Van a llegar los que están cautivos en su inmoralidad.
van a llegar los que están cautivos en sus vicios, los que están cautivos en el adulterio, en la fornicación. Y esa gente al principio nos va a dar lidia, nos va a dar qué hacer. Pero ese es el trabajo que nos toca hacer para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si saltamos a Lucas en el capítulo 10, recuerde como dijo el Señor. Como dijo el Señor antes de pasar al capítulo 10. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos y a los cautivos, a abrirle la cárcel. Tremendo, ¿no? Es lo que tenemos que hacer cuando estamos en la calle. Lucas 10, 25 al 37. Dice la palabra: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No era una pregunta sincera, lo hizo para probarlo, ¿verdad? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Dice que santurrón, ¿verdad? Ese es más espiritual que Jesús, ¿verdad? No se pudo parar a ayudar al hombre, sino que siguió de largo, porque él es muy santo. Sucia, ¿verdad? Le hizo el ciego. Dice, y viéndole pasó de largo. Versículo 32. Asimismo, un levita, otro ciego, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, lo vieron, pero se hicieron como que no lo habían visto. Viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Y sabe quién es el samaritano? ¿Ah? Jesús es el buen samaritano. Es una parábola haciendo referencia al mismo Cristo. Y mire cómo dice: le dijo al mesonero. Y el mesonero, yo creo que es la iglesia, ¿verdad? Cuídamele, cuídamele, porque yo le vendé las heridas. Él vino a mí medio muerto. Yo lo recibí, lo curé, lo transformé y te lo encargo a ti. Y ahora te digo: cuídamele. A los discípulos nuevos, a los nuevos creyentes, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Dónde están los mesoneros aquí que van a cuidar de los nuevos creyentes? Que no los van a espantar con su conducta, ni con su mirada, ni con su manera de vivir. Hacen falta esos. La iglesia es como un hospital que está completamente estéril, pero que de pronto se llena de gente enferma buscando sanidad. Vienen hechos pedazos al taller del maestro. Vienen medio muertos, pero ellos no necesitan a un santurrón insensible como el levita o como aquel sacerdote. Ellos necesitan un buen samaritano que sea humano y que cure sus heridas, que sienta el dolor de ellos también. Y vamos a Mateo capítulo 9, en el versículo 35 al 38.
Mateo 9, 35 al 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Cuántas ciudades? Todas las ciudades y aldeas. O solamente iba para las ciudades, no iba para los barrios, no iba para sitios peligrosos. No, pues yo en el Cocuyo no predico, y en los Colores menos, Mato Viejo tampoco, La Fe, uy, no. Yo voy solamente a las urbanizaciones, allá atracan, ¿verdad? Recorría, Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, envíe obreros a su mies. Esto es lo difícil, esto es lo difícil. Aquí la iglesia se llena de gente, pero son pocos los que dicen: vamos a salir para el barrio, y son pocos los que salen para el barrio a pasar sol y calor. Son pocos los que están dispuestos a ir más allá y a hacer honrar lo que tienen por dentro, la vida que Cristo le dio nueva, para dar de gracia lo que de gracia han recibido. El Señor necesita en su iglesia gente que quiera servir de verdad, que no se la den de cifrinos. No, porque yo para la sierra, uy, por favor. Yo para la selva, uy, por favor. Yo para el barrio, uy, no hay atracan, ¿verdad? Dios necesita gente que quiera servir de verdad, que no se la den de cifrinos, que anden en las calles como Él anduvo, tan humano como Jesús, que se atrevan a ir allá donde está la gente, para que lleguen a la gente que realmente necesita. Tienen que andar como Él anduvo. El apóstol Juan dijo: el que quiera seguir a Cristo debe andar como Él anduvo. Que no le tengan miedo a los barrios, que se llenen los pies de barro de vez en cuando. ¿Por qué no? ¿Ah? Allá para la selva hay fechas en que usted se mete por el barro y le pasa la rodilla a veces. A veces me dejaba las gomas, me quedaban abajo del fango. A veces me metían ahí. Y que salir de una para el otro hasta llegar allá. A veces es difícil, pero ¿cuál es la recompensa? ¿Ah? No queremos estar en comunidad. Cuando algo se apaga así como el aire que se apagó, y yo creo que el Señor quiere sacarnos de las cuatro paredes, porque nos apagó el aire. Están muy cómodos, vamos a apagar el aire a esta gente para que salgan. Están muy ahí sentados, hay que sacarlo, vamos a apagar los aires. Y nos apagó el aire, miren. Señal de Dios, para que salgamos a las calles a trabajar, a donde está la gente, a donde está la necesidad. Que se meta los pies al barro. ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque a veces por aquí no entra y por aquí no sale. Que trabaje con la comunidad, que restaure familias, que ministre a los jóvenes, aunque difícil que sean. ¿Dónde estaba Jesús? Dígame, ¿dónde estaba? Tenemos que estar donde Él estaba. Tenemos que hacer lo que Él hacía. Tenemos que ver lo que Él veía y tenemos que sentir como Él sentía. Ahora, ¿dónde estaba Jesús? En la iglesia con aire acondicionado. No. Recorriendo las ciudades y aldeas. Ahí estaba Jesús. ¿Qué hacía Jesús en esos lugares? Bueno, lo dice clarito el versículo 35, predicando el evangelio del reino. Entonces, tiene que estar donde Jesús estaba, recorriendo las ciudades y aldeas, haciendo lo que Él hacía, ¿qué? Predicando el evangelio del reino. Y ver lo que Él veía. Pastor, ¿de dónde saca usted eso? Si aquí lo dice, mire, y al ver las multitudes, ¿qué veía Jesús? La gente que necesita, la necesidad de las personas. Eso fue lo que Él vio. Él vio la necesidad de la gente. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cómo sentía? Aquí lo dice. Dice que tuvo compasión de la gente. Entonces, estar donde Él estaba, en las ciudades y aldeas, hacer lo que Él hacía, predicar el evangelio del reino, ver lo que Él veía, que veía, necesidad de las personas. ¿Qué sintió Él? Sintió compasión.
de la gente. El Señor necesita, hermano, una iglesia que no meta el evangelio en cuatro paredes. El Señor necesita una iglesia que no le tenga miedo a la selva, que no le tenga miedo a las comunidades indígenas, que no le tenga miedo a los barrios, que toque las puertas de las casas, que se duela de la necesidad de la gente, que ame, que sirva, que sepa cómo presentar el evangelio sin temor a la gente que está allá afuera. Esa es la iglesia que Dios necesita. Una iglesia que sienta como Él, una iglesia de fuego, de pasión, que tenga realmente humanidad, que sea de carne y hueso, tal como Él lo es. ¿Para hacer qué? Bueno, nada más y nada menos, la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, este mundo está lleno de gente que tiene el alma enferma, y la iglesia está llamada a curar las heridas del corazón con el poder del Evangelio de Cristo. Amén, amén y amén, hermano. Amén.